Llevamos meses pensando en cuándo es más barato poner la lavadora o el lavavajillas, pero ¿tiene sentido? ¿Se nota realmente a final de mes en la factura? Nos lo explica José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón. El precio del kilovatio en la hora valle, la más barata, es más caro de lo que era el precio del kilovatio en la hora punta hace 2 meses. Por lo tanto, todo esto sigue teniendo sentido en el sentido de que efectivamente podrías ahorrar un poquito, ¿no? Que es que nosotros siempre hemos dicho que el consumo eléctrico es el consumo doméstico es muy poco flexible. Es decir, no es cierto que podamos cambiar tantas cosas. De hecho, las cosas que podemos cambiar, como la lavadora, como el lavavajillas, o como la plancha, no suponen mucho dentro del consumo eléctrico de una familia. Normalmente lo que más va a incrementar el consumo va a ser el frigorífico, que es el doméstico que más consume, va a ser la luz, que no podemos elegir a la hora en la que encendemos la luz, la encendemos cuando dejamos de ver, la cocina, que tampoco podemos cocinar cuando queremos, cocinamos cuando podemos, la climatización, en este caso en el verano, el aire acondicionado, pues es evidente que no tiene ningún sentido poner el aire acondicionado a las 6 de la mañana, ¿no? O sea que lo pondremos cuando más calor hace, que justamente son las horas de punta, ¿no? Por lo tanto, el consumo doméstico es muy poco flexible. Y podemos, o sea, con una estricta disciplina, con sacrificios, podemos modificar muy poquito. ¿Qué consejos darías para minimizar el precio de la luz de alguna manera en el hogar? El más importante es ajustar muy bien la potencia contratada. La potencia contratada, es decir, contratar más potencia de la que realmente necesitamos en casa supone que estamos regalando dinero a las compañías eléctricas. Por lo tanto, a las compañías eléctricas y al Estado, ¿no? A través de los impuestos. Por lo tanto, hay que ajustarlo lo más posible y además lo podemos hacer en la página web de la Unión de Consumidores de Aragón. Hay una serie de consejos de cómo averiguar cuál es nuestro consumo, o sea, cuál es nuestra potencia. Lo que llegamos, la potencia contratada lo que tiene que cubrir es el momento de mayor consumo que tengamos en nuestra casa, ¿no? Y ahí sí que podemos hacer cosas, pues intentar no poner demasiados electrodomésticos a la vez en marcha, en fin, esa serie de cosas. Pero incluso podemos saber cuándo hemos tenido nuestros picos de consumo consultando la página de la distribuidora en la que a nosotros nos corresponde, que en Aragón la mayoría nuestra distribuidora es Endesa, ¿no? Entonces ahí puedes consultar tus consumos horarios en distintos cada día. Entonces puedes saber en qué momento has tenido el mayor consumo y por lo tanto saber en ese momento cuál debería. Ese es el tope de potencia contratada. Si tienes mucha más de eso, estás pagando tontamente. Esa es la única cosa que realmente se puede hacer. Además, ahora podemos cambiar tanto la potencia DIU, en lo que podemos poner 2 potencias contratadas, una para las zonas valle y llano y otra para las horas punta, ¿no? Por lo tanto, con eso podríamos ahorrar algún dinero. Pero lo cierto es que también, por otra parte, a nosotros como organizaciones de consumidores, cuando nos preguntan qué consejos damos a los consumidores para ahorrar, pues es que se nos pone un poco, nos da un poco de vergüenza, porque ¿cómo le vamos si el precio en el mercado mayorista se ha multiplicado por 3, ¿qué les vamos a decir a los consumidores? Que encima tienen la culpa ellos de que su recibo sea más caro porque no consumen bien, porque consumen a unas horas inadecuadas, porque no tienen bien preparada su... Y luego hay un consejo general que lamentablemente se está dando. Todo el mundo debería volver al mercado regulado. El mercado libre es mucho más caro, siempre. Incluso las tarifas planas. Las famosas tarifas planas son mentira. Si no lo son planas, ¿se imagina alguien que las compañías eléctricas van a ser tan generosas que van a perder dinero en un contrato de estas características? Siempre tienen truco. Normalmente el truco es que aunque sea plana, siempre es mucho más cara de lo que hubiéramos pagado si estuviéramos en el mercado regulado. Pero es que además las personas que están en el mercado libre y en este momento puedan tener dificultades como consecuencia de la subida, no pueden acceder al bono social. Solamente pueden acceder al bono social los contratos de las familias que están en el mercado regulado. Con lo cual nosotros hacemos un llamamiento, porque además en este momento se ha abierto un
una posibilidad de volver al mercado regulado sin penalizaciones, hacemos un llamamiento a todo el mundo a que vuelva al mercado regulado, porque las compañías, engañándonos y además aprovechando este momento de incertidumbre con los precios, están haciendo una fortísima campaña para conseguir que todo el mundo se pase al mercado libre. Incluso algunas están pidiendo que desaparezca el mercado regulado directamente, que es donde ahí ya campan a sus anchas. Y todos los estudios, absolutamente todos los estudios de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de distintas organizaciones independientes, todos demuestran que el mercado regulado, incluso en este momento de grandes precios, incluso en este momento, es más barato que el mercado libre. Entonces, ¿en qué momento pasaron la mayoría de familias al mercado liberado? Han utilizado todo tipo de prácticas, algunas de ellas verdaderamente, en fin, condenables, ¿no? Hoy leía que una teleoperadora de una compañía eléctrica decía: nos formaban para el fraude, es decir, nos formaban para engañar. Eso ha ocurrido, es decir, ¿a quién no le han llamado por teléfono a casa y le han dicho que le quiero hacer una oferta para que pague usted menos en la electricidad? O le han dicho, es que hemos comprobado que está pagando usted mucho en su factura y queremos hacerle una oferta para mejorarlo. En la inmensa mayoría de los casos, las ofertas eran de 6 meses y a los 6 meses la tarifa subía exponencialmente, ¿no? Ese dato no solía decirse al principio, no se comentaba claramente, se utilizaba pues todo tipo de artimañas comerciales y de marketing telefónico para engañar a los ciudadanos y que se pasaran de un mercado que les beneficiaba, como es el regulado, a un mercado que les perjudica, como es el libre. Entonces, las compañías han tenido éxito en esa campaña. La gente, pues lamentablemente, ha caído en las trampas que estas llamadas telefónicas les han supuesto, porque sí que puede haber gente que le puede, sobre todo los grandes consumidores, puede que les interese el mercado libre, pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos el mercado regulado les garantiza un precio más barato.